El año pasado habíamos empezado con una nueva sección en el cinematógrafo que era la crítica de libros de cine. Habíamos hecho sobre Bresson, sobre Nicolás Prividera y su nuevo libro El País del Cine. Habíamos también trabajado sobre un texto de Herzog sobre Herzog. Volvemos a Herzog una vez más porque se acaba de editar Del Caminar sobre el Hielo, un libro bastante breve, no obstante absolutamente rico en su contenido, en sus descripciones, que de algún modo devela lo que está detrás de cámara en Herzog, es decir, un poco la filosofía de Herzog, una filosofía seca, pero que de algún modo articula secretamente las películas del gran realizador alemán. En este caso en particular, el libro, si recuerdan lo que hablábamos en aquella oportunidad sobre Herzog, en ese libro él contaba una pequeña experiencia que había hecho caminando desde Múnich hasta París, una especie de mandato chamánico para curar a una gran admiradora de él y de ella, que era Lotte Eisner, una crítica sobresaliente del cine alemán, compañera de trabajo en alguna ocasión, o por mucho tiempo también, con el gran Henry Langlois, y que escribió un libro muy famoso que también está editado en la Argentina, que es La Pantalla Diabólica. Lo que cuenta literalmente Herzog es ese trayecto. Mientras que va caminando, va tomando sus apuntes y el libro consiste especialmente en eso. Se nos ha ido Langlois, el dragón que custodió nuestros tesoros, el brontosaurio, ese coloso singular, y ahora solo nos queda la Eisnerin. Lotte Eisner la saludo y la honro como al último mamut de la tierra, como a la última persona viva en el mundo que conoce el cine desde la hora de su nacimiento, o mejor dicho, usted ha conocido personalmente y con frecuencia también ha patrocinado a todos los que tuvieron importancia desde el inicio de la cinematografía. Al mago Méliès, que rodó sus películas entre 1904 y 1914, aunque recién lo conoció después de esta época, luego a Eisenstein, Chaplin, Fritz Lang, Straheim, Sternberg, Renoir, todos. Y no hubo ninguno que no la haya venerado, cosa que también ocurrió con la generación siguiente y con la actual, la mía. Este es el homenaje del gran Herzog a Lotte Eisner, ya habiendo de algún modo comprobado que ese viaje a pie, chamánico, extraño, poéticamente funcionó. Del Caminar sobre el Hielo es el diario cronológico de ese viaje a pie realizado en 1974, precedido por una nota preliminar redactada en 1978 y seguido por un discurso laudatorio de Herzog a propósito de un premio recibido por Eisner en Alemania en 1982, unos 8 años después de su viaje, lo que permite entrever que la brujería imaginaria de Herzog de querer salvar a su admirada Eisner dio resultado. En 2 horas se puede leer esta peregrinación de menos de un mes. Son notas de un viajero que no fueron concebidas en un principio para ser publicadas, algo que Herzog aclara en el inicio. Esto explica el estilo taquigráfico de varios pasajes. Si estas notas fueran imágenes, la escritura seguiría la lógica del registro continuo de una cámara frente a todo lo que sucede a su alrededor. Si esta metáfora formal es válida, la escritura de Herzog desconoce por momentos el punto y aparte y se sostiene en falsos raccords, en donde no hay aviso alguno de que se ha cambiado de tema. La discontinuidad es programática. He aquí una prueba. Cito: el universo ya no contiene nada, es el vacío más absoluto y oscuro. Los sistemas de la Vía Láctea se han densificado en no estrellas. Se expande una dicha y de la dicha germina ahora una quimera. Esa es la situación. Una densa nube de moscas y tábanos me zumba sobre la cabeza. Tengo que sacudir los brazos y sin embargo me siguen por todas partes, sedientos de sangre. ¿Cómo voy a hacer las compras? Cualquier caminante sabe que todo lo que ve y oye predispone un doble trabajo cognitivo.
El caminante observa con detenimiento la puesta en escena de su trayecto y a su vez es imposible que un paisaje, un transeúnte, una peculiar forma arquitectónica o un animal no lo reenvíe a una escena ya vivida. Percepción y asociación. El texto de Herzog suele circunscribirse a una transcripción en papel de lo visto en el día. El inventario diario se reparte democráticamente entre apreciaciones del clima, el ocasional encuentro con personas, la interacción con un animal y el lugar elegido para dormir. El frío no es aquí una mera condición meteorológica, sino una variable ontológica por la que el cineasta experimenta su cuerpo con una intensidad apabullante. El 4 de diciembre escribe: por primera vez no me di cuenta para nada de que estaba caminando. Hasta el bosque de la cima anduve metido en profundos pensamientos. Claridad y frescura absolutas en el aire. Más arriba hay un poco de nieve. Las mandarinas me ponen eufórico. Fin de la cita. La hegemonía descriptiva del diario no impide que en ciertos pasajes y frente a ciertos paisajes, Herzog vincule lo que está frente a sus ojos con aquello que reside en su memoria. Y cuando eso sucede del caminar sobre hielo, se despega de la tierra, o más bien su prosa se desliza aún con mayor elegancia sobre la superficie que recorre. Cito de nuevo a Herzog. En viejas fotos marrones, los últimos navajos marchan, agazapados sobre sus caballos y envueltos en mantas en la tormenta de nieve, hacia la extinción. La imagen no se me va de la mente y aumenta mi resistencia. Fin de la cita. Percibir, recordar y en ocasiones pensar. Habría que distinguir aquí la reacción lingüística inevitable frente al mundo exterior, que conlleva una respuesta frente a los estímulos, y la operación de pensar en donde el lenguaje interviene sobre el propio flujo de conciencia y las representaciones del mundo. Hay un momento muy cómico en el que Herzog se ve secuestrado por dos palabras, mijo y robusto. Su esfuerzo por tratar de unir ambos términos tiene una potencia filosófica ostensible. Cuando Herzog empieza a acercarse a Francia, el cambio de atmósfera lo predispone de otra forma. Su destino ya no es inalcanzable, es un nuevo espacio y como tal tiene sus efectos físicos y sus propios signos. Un poco después llegará a Francia, Eisner aún estará con vida. ¿Y dónde está el cine en estas páginas? Prácticamente en el fuera de campo, excepto en el epílogo, momento en el que se revela el espíritu de esa caminata atlética. Eisner, dice Herzog, es la conciencia de todos nosotros, la conciencia del nuevo cine alemán y, desde que falleció Henry Langlois, también la conciencia del mundo en el cine. De ahí en adelante, las 7 páginas que cierran el libro son letras de amor para un ícono de la más alta cinefilia. Es decir, que la caminata de Herzog en cierto modo funcionó, chamánicamente si se quiere, no tanto quizás poéticamente, pero en 1974 él caminaba y en 1982 él pronunciaba estas palabras. Eisner había podido sobrevivir a su enfermedad y Herzog le pudo hacer en vida su propio homenaje. Un libro notable, el de Werner Herzog, de Caminar sobre el hielo, un libro que ayuda de algún modo u otro a revisar las grandes películas de un realizador inolvidable e insustituible, Werner Herzog. Koyo nduk hartane wong PKI. Enak lan kene juga hartane. Sing lanang dibunuh, bojone dikerjai mbek dheke. La secuencia que estamos viendo pertenece a una película notable, The Look of Silence o La mirada del silencio, la última película de Joshua Oppenheimer, director del Acto de matar o The Act of Killing, 2 películas que francamente es
una aproximación única a la violencia en su propia constitución. Y el programa de hoy, de algún modo, hemos transitado el tema de la violencia. En un caso con una violación, en otro caso con una destitución de la tierra, injustamente destituida al pueblo palestino. Y la respuesta respecto de esto. Son dos casos distintos, uno es violencia estrictamente política, la otra es violencia de género, aunque en el caso de La Patota está atravesado por la violencia política, o al menos la fuerza y tensión de clases. La gran pregunta que tiene el cine siempre es cómo filmar la violencia. Devenir mimética, es decir, simplemente buscar un orden realista de representación, o hay formas de plantear hasta dónde se puede mostrar, cómo mostrar y cómo funciona eso en un relato específico. En este sentido, la gran salida de elegancia y ética que tiene el cine es el fuera de campo. Pero hay veces que hay que mostrar incluso lo que podría quedar en fuera de campo. Son grandes preguntas que tiene el cine contemporáneo en una época donde la vara de la violencia representacional ya no tiene límites. Entonces, más que nunca para los directores de cine, pensar sobre la representación de lo violento es casi un imperativo estético, ético y político. Nos vemos la semana que viene aquí en El Cinematógrafo, el cine en la tele.